Y como tenemos las elecciones a la vuelta de la esquina, más o menos, y queremos conocer un poquito pues, lo que ha sido la evolución de Guadalajara en los últimos años, vamos con su permiso, a tener pues una serie de entrevistas con las personas que han sido alcaldes y alcaldesa de Guadalajara. Hoy contamos con la presencia de José María Brís, a quien damos la bienvenida y bueno, encantado de que esté con nosotros para hablar un poquito de Guadalajara y de su vida. Muchas gracias por vuestra invitación. Alcalde de Guadalajara entre los años 92 y 2003. Sí, es 11 años. 11 años, pero oriundo de Jadraque. Sí, nacido en Jadraque, hace muchos años, pero me acuerdo, nacido en Jadraque. Nacido en Jadraque. ¿Y pues en qué momento se trasladó por empezar un poquito a recorrer la vida? Yo empecé aquí en el año 49 porque en los pueblos no había instituto, ni había colegios. Bueno, colegios hasta una edad determinada, pero empezamos el bachillerato y me vine a estudiar aquí con 11 años que tenía. Con 11 años. Y desde entonces, pues bueno, estoy venido aquí a Guadalajara. Y de formación, ingeniero técnico forestal. Ingeniero forestal. Sí, me gustaba mucho la biología y los montes y demás, y me hice ingeniero técnico forestal. ¿Y de allá la política cómo? Bueno, pues yo estuve destinado primero en Barcelona como ingeniero técnico forestal, después estuve destinado en Orense cerca de 8 años, y cuando vine a Guadalajara, pues bueno, tan contento de estar en mi provincia, y un día, pues en el año 76, final del 76, me llamaron un grupo de personas que se acercaba a la democracia, que se acercaban los partidos políticos, que se acercaba pues las elecciones del año 77, era un partido demócrata cristiano, y entonces empecé a hablar con ellos. Estaban allí, estaba Luis de Grandes, estaba su hermano Agustín, que entonces era alcalde de Guadalajara, estaba Feliciano Román, el tío carnal de Antonio Román, y ahí empecé un poco la vida política, en el año 76. ¿Es en que tú ya estaba o digamos que se cimentó? A lo mejor había un atisbo, pero se cimentó ya con estas conversaciones. Y bueno, también el cambio de los tiempos, claro. Pues no estaba. Yo nunca había estado en nada de política, ni en nada, ni había estado en ninguna cosa que había entonces, ni en ningún lado. Pasa que yo veía a mi pueblo y entonces empecé a ocuparme de la juventud de Jadraque. Fundé un equipo de fútbol que, por cierto, todavía sigue jugando en el equipo. Hice una casa de cultura y, bueno, posiblemente aquello llegó a estos señores que me llamaron, a estos que eran también amigos, y fue cuando empecé a trabajar con ellos pensando que era un servicio bueno pues para mi pueblo. En un principio no pensé yo pasar del límite de Jadraque, luego ya las cosas se fueron cambiando y ya empecé en un nivel un poco superior. Pero superior es de bien pronto, ¿no? Porque después de las primeras elecciones, si no me equivoco, diputado en el Congreso. Sí, Eso he leído en la biografía que circula por internet. Yo empecé, como te digo, el Partido Demócrata Cristiano, nos incluimos en la UCD de Adolfo Suárez, y es verdad que a los 5 o 6 meses, en el mes de agosto del año 77, pues yo era secretario provincial de UCD aquí en Guadalajara. Y en las elecciones 79 ya sí fui diputado del Congreso. Fue cuando en el año 81 nos secuestró el teniente coronel Tejero. Estuvimos allí 19 horas secuestrados. ¿Y cómo fue la experiencia? Porque nunca había hablado yo con primera persona y de este asunto con un diputado que estuvo entonces. Pues fue muy triste porque yo no pensaba. Yo cuando vi una persona como el teniente coronel Tejero, que conocía porque había salido alguna vez en algún reportaje, había hecho un intento de golpe de Estado en la Operación Galaxia, que se llamaba y demás. Cuando le vi entrar con la pistola en la mano, en principio no pensamos que fuera nadie de la Guardia Civil, oíamos disparos en el pasillo, pensamos que eran de la ETA, gente, porque en aquellos años había muchos atentados de ETA, y vimos entrar al teniente coronel Tejero con la pistola en la mano, apuntando al Landelino de la Villa, y entonces pues se me cayó el mal los pies porque pensé que éramos que íbamos a volver otra vez a lo de antes, y que éramos una república un poquito bananera. O en un principio tuvimos miedo porque claro, empezaron a disparar y los disparos nos pasaban muy cerca de la cabeza. Dicen que si nos echábamos es que estaban muy cerca de nosotros los disparos. Y luego también teníamos un temor de que no sabíamos lo que pasaba afuera. La gente que estaba por allí, se han unido al alzamiento ellos. La primera, la tercera, la quinta y la sexta división. Y decíamos, bueno, ¿y cuántas hay? Capitanías generales, ¿y cuántas hay? A ver si esto va a ser una guerra civil. Pensábamos en nuestra familia, hasta que a la 1 de la mañana pues fue cuando habló al rey y ya nos enteramos. Tenía un teléfono Abril Martorell, que había sido vicepresidente del gobierno, y fue pasando la noticia de que el rey acababa de hablar y decía que todo estaba en calma, menos en el Congreso de los Diputados. Entonces ya nos quedamos tranquilos. Yo por lo menos pensé, si solo estaba pasando lo que pasa aquí, me pasaba lo que tenía que pasarme, pero yo tarde o temprano por mi familia estoy ya tranquilo. Claro, esto se ocurre ahora con los nuevos teléfonos móviles. Se habían enterado de todo perfectamente, ¿no? Eran otros tiempos. Totalmente. Pero en aquellos tiempos, en el año 81, todavía estaba todo un poquito complicado. Estábamos en el comienzo de la democracia. La Constitución tenía únicamente 3 años, no tenía los 3 años todavía. Y bueno, teníamos el temor de volver otra vez a una involución
que gracias a Dios pues no se ha producido. No se produjo, no se produjo. Afortunadamente, exactamente. Bueno, imagino momentos de tensión, de mucha tensión evidentemente, además Mucha ha recordado estos últimos tiempos con diferentes series, con programas, ¿no? O sea, que de alguna forma está en los espectadores más jóvenes, la imagen del golpe de Estado pues está llena de la verdad, luego cuando salimos a la calle fue el momento más alegría política que he tenido en mi vida, porque es que estaba toda la carrera de San Jerónimo llena de gente con pañuelos blancos en las terrazas, en los balcones, en todos los sitios, y eso fue un motivo de alegría, sin duda alguna. Eso es igual, la misma tensión luego de satisfacción, ¿no? Como, de satisfacción, por este motivo. Bueno, pues llegamos a Guadalajara, ¿no? ¿En qué año forma ya parte de la corporación municipal? Yo empecé siendo concejal de la Diputación en el 83. 83. En el 83-87 fui concejal del Ayuntamiento y vicepresidente de Diputación Provincial. Y fue cuando empecé ya aquí en Guadalajara. Lo que pasa es que en el año 87, pues ya cuando empezaron las elecciones del 86, acabaron las elecciones del 87, las municipales, me pasé al Ayuntamiento como candidato a la alcaldía. Y ya pues hasta el día de 2003. Hasta el año 2003. Exactamente. De todas maneras, los cargos que ha tenido tampoco han sido, o sea, han sido de mando en plaza, ¿no? Bueno, a Dios gracias, los ciudadanos de Guadalajara pues me han ayudado, me han apoyado, porque en democracia son ellos los que te dan el cargo y los tuyos. Decir, bueno, el partido también, ¿no? El partido también, probablemente te puede denominar, pues si no cuentas con la confianza de los ciudadanos, pues nada. Y yo he tenido la suerte de contar con la confianza de los ciudadanos de Guadalajara. Concejal en el Ayuntamiento de Guadalajara durante 2 legislaturas, ¿2 o 3? Sí, estuve del año 83 al 92, eso, que son 2 legislaturas, estuve de concejal. Ya tengo una de las veces, el primer mandato, más que estar en el Ayuntamiento, estuve en la Diputación Provincial. Como vicepresidente. Cuando ya estuve de portavoz en el Ayuntamiento fue a partir del año 87, que ya me dediqué completamente al Ayuntamiento de Guadalajara. Y unas elecciones después, pues el Partido Popular no solo logra la mayoría, sino que mayoría suficiente para gobernar. Sí, en el año, fue el 92, fue cuando en 92 yo saqué 12 concejales. Eso, porque vamos a explicar esto, es verdad, sí. porque había empate, si no entiendo yo mal, no recuerdo mal, bueno, empate. Sí. La suma de los concejales de Partido Socialista y Izquierda Unida... Exactamente, yo tenía 12 concejales, Partido Socialista tenía 10, Izquierda Unida tenía 3. Entonces hubo una negociación muy mala entre el Partido Socialista e Izquierda Unida. El Partido Socialista le cedió a Izquierda Unida, pero sin apoyo ninguno. Le cedió la alcaldía y con 3 concejales, Blanca Calvo, la pobre mujer, pues por más que tenía... Y yo me ofrecía a ella, te lo digo con toda sinceridad, ya lo puede decir, pero era imposible que gobernase, con 3 concejales era imposible. Y entonces tuvo que presentar la dimisión, y al presentar la dimisión el Partido Socialista estaba también totalmente dividido en 2 grupos, y yo presenté la candidatura a la alcaldía y salí alcalde con mis 12 votos. Con mis 12 votos, los demás, Pedro Carlevaris, el candidato socialista, ya no sé los votos que sacó porque el PSOE estaba totalmente dividido. Estaba totalmente dividido. Izquierda Unida ya no presentó candidato. Entonces, a partir del año, que fue el 20 de junio del año 1992, es cuando llegué a la alcaldía de Guadalajara. ¿Y cómo se encontró el ayuntamiento y la ciudad en ese momento? Pues mira, puedes ir a las hemerotecas y no te miento, ¿eh? Pues mira, teníamos en aquel momento una huelga del servicio de basuras, una huelga del servicio de transporte urbanos y unos, digamos, ciudadanos que estaban por aquí, por las casas del rey, que habían hecho una especie de vigilancia entre ellos para evitar los camellos de la dependencia. O sea, estaba en una situación muy difícil Guadalajara en aquel momento. Yo me la encontré mal, muy mal. Lo primero que hice al día siguiente de tomar la alcaldía, posesión de la alcaldía, fue venirme a las casas del rey, donde estaban... había mucha droga, había muchos chavales con muchos drogadictos, los pobrecillos. Estoy hablando con ellos, estoy hablando con sus familias y fue la primera actuación que tuve yo como alcalde, el venir aquí. Pero bueno, la ciudad en aquel momento estaba mal porque, claro, con 3 personas, por mucho que quería Blanca Calvo y los demás, era muy difícil gobernar. Entonces, la situación económica estaba muy mal porque teníamos 2 años sin presupuestos municipales. Y bueno, yo cuando llegué dije, mira, si yo no apruebo los presupuestos municipales, y ya te digo, el 20 de julio tomé posesión, el 20 de agosto los había aprobado, me voy a mi casa. Pues por supuesto yo no estoy aquí para ser una figura decorativa, sino para tratar de mejorar lo que pueda en la ciudad. Y eso fue un poco lo que pasó al principio, muy difícil. ¿Y a qué se aplicaron, además de acercarse a los vecinos que pasaban dificultades en ese momento y sacar adelante esos presupuestos? Pues mira, acabar con las huelgas que había aquí, las 2, la de transportes y la de basuras, que ya se traían, y luego, bueno, pues a tratar de aprobar los presupuestos y a trabajar por la ciudad, indudablemente. A mí lo que más me ha preocupado siempre, como alcalde, eran los temas sociales. Yo decía que prefería ver a un niño sonreír
que un parque mejor arreglado. Te digo con toda sinceridad, me preocupaba mucho pues, la pobreza, la marginación de la gente, y eso me dediqué de manera muy especial. Pero tan mal estaban las cosas, estamos hablando del año olímpico, en 1992, ¿no? España... No, hombre, sí, tan mal no estábamos, hombre, pero quiero decirte que la dedicación especial mía, porque siempre ha habido gente marginal, eso está clarísimo, y esa fue un poco la principal preocupación que tuve, y luego, indudablemente, pues, la ampliación de Guadalajara. Ten en cuenta que Guadalajara era una ciudad que tenía forma de media luna. Era acabar el barranco de Alamín, lo que ahora es un parque, era un barranco donde la gente echaba la basura. Barranco con todas las letras, ¿no? De la ley. Entonces, lo que hicimos fue el desarrollo de todo Aguas Vivas. Y entonces la ciudad ahora ya ves que tiene una forma circular, y una de las obras de las que más orgulloso yo me siento es precisamente el Parque del Barranco del Alamín, que lo tuvimos que hacer durante mi mandato, y es donde, bueno, es el Torreón del Alamín, el Alcázar de Guadalajara, y bueno, y eso era un paseo, eso era un parque, pero en aquel momento pues era un barranco donde la gente echaba los desperdicios y la basura. Intentando cambiar también la cara de la ciudad, acabar con los problemas. Indudablemente. Pero después, claro, después hay que presentarse ante los ciudadanos, ¿no? Y usted se ha ido a presentar con los deberes hechos porque los ciudadanos le respaldaron mayoritariamente después. Sí, en las elecciones del año 86 ya saqué 14 concejales, con lo cual tenía la mayoría absoluta, y ya pues pude trabajar de una manera más tranquila y pude hacer más cosas. Y bueno, pues el plan de ordenación municipal, que es el que todavía está vigente, que además lo hice en consenso con todos los grupos municipales, porque yo decía, si lo hago imponiendo un plan, esto en cuanto gobierne otro grupo lo va a tirar para abajo. Entonces lo hicimos consensuado, y es el que está todavía en vigor, porque no se ha hecho otro. Se ha intentado, pero no se ha terminado el desarrollo de todo Guadalajara, de la Guadalajara actual. Eso en cuanto a urbanismo, en otro índole, imagino, también intentando atraer empresas o fomentando quizás el tejido empresarial, o desde el ayuntamiento no, en esos tiempos no se dedicaba tanto a eso. Una empresa, traje 2 o 3 empresas, pero la más importante que pude yo traer fue Wiseman. Wiseman, incluso me tuve que trasladar a Alemania a hablar con ellos. Era una empresa importante para Guadalajara, una empresa que se dedica a la automoción, en fin, eran 200 trabajadores que iban a estar en la empresa, y fui allí a una ciudad que está allí en Alemania a hablar con ellos, y al final conseguimos que se instalara aquí en Guadalajara. Es también un motivo de alegría. Importante, ¿no? Sí, hombre, hay motivos. Hombre, el ser alcalde de la ciudad en la que vives, a la que quieres, es un motivo de un orgullo enorme para quien ha sido alcalde, y también de una gran responsabilidad, y a veces pues por la mañana pues te quedas un poco noqueado diciendo qué problemas tengo y cómo puedo tratar de resolverlos. Luego empiezas a trabajar durante el día, pero hay muchas preocupaciones cuando uno es alcalde. Quería preguntarle precisamente sobre eso, porque digamos que la política de altos vuelos, entre comillas, una política cómoda, porque uno está en el despacho, trabaja con su gente y ve a los ciudadanos de lejos, ¿no? O más o menos lejos, según la persona de cada uno. Pero siendo alcalde es que los tiene en la puerta. No, además me gustaba mucho salir a la calle. Mi política la hacía en la calle. Yo con la gente bajaba a los barrios, hablaba con ellos, me enteraba de todos los problemas, veía los que podía solucionar, porque yo no tenía tampoco una varita mágica de decir que hay un problema y yo lo soluciono. Pero la verdad es que trataba de ocuparme de todos ellos, y en lo que podía pues trataba de solucionarlos. Luego tenía también visitas en el despacho. Yo cada semana podía recibir a lo mejor a 30 personas en el despacho. Todas las tardes, 2 o 3 tardes a la semana las dedicaba exclusivamente a recibir a gente, y con lo cual ibas conociendo pues todo el aspecto de lo que sucedía en la ciudad. Y bueno, con mis errores y hubiese acierto, pues por lo menos puse una gran dedicación en Guadalajara, ¿no? Como alcalde. Entiendo que entonces sí le llegaba un poco el conocimiento de cómo estaba la ciudad, ¿no? Que sí tenía el pulso de la ciudad en la mano, ¿no? Que a veces se acusa a los políticos de lejanía con los problemas ciudadanos. No sé si en eso percibe que han cambiado un poco los tiempos. No, yo creo que los concejales, los alcaldes, tanto del gobierno como de la oposición, quieren estar cerca de los ciudadanos. Y yo creo que en Guadalajara pues lo están, y veo que van a los barrios y veo que van con ellos. Yo creo que en ese aspecto pues posiblemente a lo mejor incluso hayamos mejorado, porque siempre todo se mejora con los tiempos. Pero el contacto con los ciudadanos siendo alcalde de una ciudad, incluso concejal, es fundamental. Y luego pensar pues, que estás al servicio de los demás, que no estás para servirte de nada, sino que estás para eso, para servirles, para ayudarles y para resolver sus problemas y para mejorar su calidad de vida. Para eso estás. Para servir a los ciudadanos. El tiempo en el que usted gobernó, presidente de la Comunidad de Castilla-La Mancha, José Bono, del PSOE. Sí. ¿Qué tal se llevaban? Personalmente muy bien, pero luego ayuda nada. Ayuda muy poquita. Mira,
ayuda la obligatoria, la que marcaba la ley en aquel momento. Y yo cuando hicimos el teatro, pues que la verdad es que el teatro nos costó mucho dinero. Hablando del teatro Buero Vallejo. El Buero Vallejo. Nos costó 1.600 millones de pesetas, en euros ya no sé, casi traducírselo, nos costó mucho dinero. Entonces al principio no nos ayudaban. Y vino un día el consejero de Cultura, que era Valverde, y le llegué a verlo, y le gustó. Y me dijo eso, que digo, no, si ayuda no hemos recibido todavía nada. Y entonces al final nos ayudaron, 2.600, nos dieron los 300 millones de pesetas, y bueno, y pudimos terminar el teatro. Pero algo aliviaron, pero vamos, no fue un... Pero mi relación con él era buena personal, lo que te vuelvo a repetir. Mira, vino una vez incluso a inaugurar unos colegios públicos aquí a Guadalajara, y yo fui como alcalde, y al acabar la inauguración le dije, oye, Pepe, no has venido nunca a verme oficialmente al ayuntamiento. Pues no te preocupes, que voy contigo. Y se subió conmigo en aquel momento y me dijo, es más, dice, mira, dime unas fechas y ya un día que tú me digas, las señalamos y vengo a visitarte exclusivamente. Bueno, esa visita ya no se produjo, pero por lo menos si estuvo aquel día conmigo, estuve hablando de los problemas que tenía Guadalajara, de las ayudas que podía darnos. En fin, ha habido una relación muy cordial, aunque luego realmente tampoco... ¿Y eso es por política, estrategias políticas, porque no se llegaba? Esto como ciudadano ya le pregunto, porque de esto se sigue hablando, ¿no? Se sigue diciendo que los políticos de uno y otro signo no se entienden nunca. Pues mira, yo nunca he sido así, por lo tanto no pienso que los demás sean tampoco. Mi primera visita, cuando salí alcalde, mi primera visita institucional fue al presidente Bono. Yo soy alcalde el día 20 de junio y el día 20, a los 2 días o 3, estaba en Toledo a saludarle. Le llevaba además de regalo un escudo de la ciudad de Guadalajara, a ofrecerme a él y a decirle que ahí estaba. Y entonces, en mi despacho, yo creo que nadie podrá decir, sea del partido político que sea, que ha entrado y que ha visto ninguna diferencia entre un trato u otro, ¿no? Yo veía las necesidades y me daba igual el que las pidiera, porque realmente eran necesidades que teníamos que solucionar. Sí. Estamos hablando con José María Brís, alcalde de Guadalajara entre el año 92 y el año 2003. No sé si echando un vistazo ahora en 2015 ve que la ciudad ha cambiado mucho. Bueno, imagino que sí. Ampliarla se ha ampliado. No sé si el espíritu también ha cambiado. Hombre, las ciudades cambian, las ciudades evolucionan. Cada alcalde en un momento determinado tiene que dedicarse a una cosa. Yo en su momento me dediqué pues eso, a la ampliación de Guadalajara, a la restauración de determinados monumentos, como puede ser el Palacio de Ábalos, que fue una obra maravillosa, porque era una ruina, y fíjate ahora la biblioteca que hay allí. Pues enhorabuena, pues una de las mejores bibliotecas que yo he visitado. Pues ese fue un palacio que compré por 100 millones, estoy hablando de pesetas, porque entonces estábamos en pesetas, y hice una especie de convenio con Esperanza Aguirre, que era la ministra de Cultura, invirtió 1.300 millones de pesetas en arreglar la biblioteca. Con Esperanza Aguirre mejor, ¿no? Mejor trato. No, pero sí. ¿En cuanto a inversiones? Sí, en cuanto a inversiones sí me ayudaron bastante, es verdad. Y bueno, y luego, por ejemplo, una gestión que fue muy difícil fue, por ejemplo, que hubiera una estación del AVE en Guadalajara, porque el AVE pasaba por Guadalajara, por donde está ahora. No es que dijéramos que podría estar más cerca, ¿no? Pasaba por esta hora porque me decían que tenía que tener 3 kilómetros de radio para que no se notase y la velocidad no se perdiera, y no había estación en Guadalajara. Entonces, hombre, por lo menos que nos hagan una estación. Y eso fue una gestión que estuve realizando con Rafael Arias Salgado, que era entonces ministro de Fomento, y fue una inversión que hizo para la estación, que es una estación que es verdad que no se utiliza casi para Madrid, porque claro, para Madrid cuesta montar en el AVE, cuesta 12 euros o 13 euros, y vas a la estación y te montas por 4 euros o 5 euros y te vas a Madrid en el convencional. Pero para Barcelona y Zaragoza están montando del orden al año de unas 80.000 personas. Porque a Zaragoza se tarda 55 minutos y a Barcelona se tarda 2 horas y un poquito. O sea y bueno, y ahí está. O sea, que cada momento, como dice, cada día tiene su afán y cada momento... Cada momento tiene su afán. Entonces mi afán era el ampliar Guadalajara con el plan de ordenación municipal, y después, indudablemente, ver algunos monumentos que están en un mal estado, como ya te digo, el Palacio de Ábalos y demás, y tratar de restaurarlos, el Palacio de la Gotilla, que también se restauró, y luego tratar de poner infraestructuras importantes, como fue la estación del AVE. Incluso también colaboré en la autopista de Madrid-Guadalajara. La autopista de peaje, que era acercar infraestructuras a Guadalajara. Sí, indudablemente la autopista de peaje, los estudios que se tenían eran unos estudios demasiado optimistas. Se pensaba que podían, estudios técnicos, no políticos, que podían pasar por ahí cerca de 30.000 vehículos diarios, y ahora están pasando el orden de 5.000 o 6.000, con lo cual la pérdida está teniendo unas pérdidas muy importantes. Pasa que para Guadalajara es una estructura que está ahí y es importante, ahí está, la gente la utiliza, nos une más con Madrid, nos une más con la capital de España, y estamos muy bien comunicados. Eso desde luego, ¿no? Y también durante su alcaldía se pusieron los cimientos para el boom que después se vio con la siguiente legislatura, una vez que usted abandonó la alcaldía, de la construcción en Guadalajara, ¿no? Bueno, que se ha quedado
queda un poco a medias, pero también fue un despegue espectacular. Totalmente, ¿no? Pues ya te digo que cuando se hizo Aguas Vivas, y ya se urbanizó Aguas Vivas, que hicimos un convenio con el Estado para que no pagase no del Ayuntamiento de Guadalajara, sino que lo pagase una sociedad estatal que se llama SEPES, ya empezó todo a construirse y se construyó muchísimo estando yo de alcalde. Yo creo que yo dejé la alcaldía cuando estaba haciendo toda la parte del Hotel Paz, de arriba del Hotel Paz, cuando se iniciaba aquella última urbanización, dejé la alcaldía en aquellos años. Bueno, pues cambió la ciudad, ¿no? En esos casi pues es que, 11 años. Pablo, si es que te das cuenta de que un alcalde está para eso, para trabajar, y después vino Ali, que hizo sus cosas, y ahora ha venido Antonio y está cambiando el centro totalmente. Bueno, pues es que si no, ¿qué hacemos? ¿Y le gusta cómo está Guadalajara? Que era una pregunta que tenía yo aquí en el tintero. Sí, a mí Guadalajara me ha gustado siempre. Cuando yo llegué a Guadalajara teníamos 19.000 habitantes, ahora tenemos 85.000, a pesar de que perdimos Marchamalo, que también ayudé a su desanexión en su momento, porque Marchamalo quería ser un pueblo independiente y no teníamos el derecho a tenerle ahí cogido y manateado. Y entonces le dejamos que fuera libre, pero me gustó siempre. Guadalajara es una ciudad, yo siempre decía así como Guadalajara es una ciudad hecha para querer. Y ese cariño siempre se lo he puesto a la ciudad y me gusta siempre. La calidad de vida de Guadalajara en el país. Publicaban unos estudios de la Caixa en el que decía que Guadalajara era la tercera ciudad de España en calidad de vida y la gente se echaba las manos a la cabeza. Y esos estudios estuvieron durante algunos años, porque claro, tenemos mucha zona verde, tenemos mucho espacio cultural, mucho espacio social, bueno, pues todo eso. Bueno, pues cariño a Guadalajara, ¿no? Defendiendo a Guadalajara, siendo embajador también, ¿no? En otros cargos y en otros foros. En las Cortes de Castilla-La Mancha también ha participado, ¿no? Sí. En el Congreso de los Diputados, decíamos, en el Senado. También ha sido senador durante muchos años. Fui cuatro legislaturas, senador. Le costó entrar en política, pero cuando entró con todas las consecuencias. Ya te digo que el mérito más que mío fue, en primer lugar, de que mi partido me ponía y luego la gente me daba el voto. Y yo ocupé un cargo muy bonito, que fue presidente de una organización municipal de cooperación iberoamericana de municipios de toda Hispanoamérica, que eran 8.000 municipios de España, Portugal y de Iberoamérica. Y estuve de presidente durante 2 años y luego cuando cedí la presidencia la cedí en Guadalajara, en México, y se cedía al alcalde de la Guadalajara mexicana, a Lorenzo Garza. Y además porque, claro, la diferencia entre Guadalajara de España y Guadalajara de México es tremenda, somos la madre, pero es que Guadalajara de México tiene 2 millones de habitantes. Sí. Y claro, llegábamos ahí y la verdad que nos quieren mucho. Me decía un señor por la calle mexicano, usted es el alcalde de Guadalajara de España, qué bonita debe ser la madre, me decía el mexicano, cuando tan guapa es la hija. O sea, fue un momento muy agradable. Se nos tiene cariño entonces también por allí, ¿no? Sí. Paisanos nos quiere mucho. Antes, siendo de alcalde, venía mucha gente de Guadalajara de México. Ahora ya he perdido contacto con ellos y posiblemente sigan viniendo también, pero venía mucha gente a conocer Guadalajara. Eso, como decían allí, la madre, ¿no? La madre. Estando tan vinculado a la política, imagino que bueno, uno no se puede desvincular de cómo están las cosas. Sí me gustaría preguntarle, si me permite, sobre cómo ve al país, a España y a nuestros representantes. Ya. Estamos nosotros en un momento complicado, pero no se considera como dentro de su partido que está la cosa remontando. Sí, vamos, mira, hemos pasado una crisis la más grande de toda la historia. O sea, que yo nunca he vivido, y fíjate que llevo años en política, nunca he vivido lo que pasó aquí estos años últimos. Sí. Es que estamos totalmente en ruina, tanto a nivel estatal como a nivel regional. Normalmente las políticas que han tenido que hacer eran unas políticas muy difíciles. Yo hablaba una vez con mediadores de Cospedal, le decía lo que estaba pasando, de que los profesores estaban enfadados, de que los médicos estaban enfadados y me decía eso, mira, José María, yo cuando llegué a la presidencia es que no había no había nada de dinero en las cajas, no había posibilidad tampoco de pedir ningún préstamo. Hemos remontado, yo creo que estamos remontando, lo que pasa es que estamos todavía en esas cifras macroeconómicas y lo que tenemos que empezar es a verse, pues por ejemplo, en el empleo, porque la preocupación mayor que tenemos es el paro. Sí. El paro es muy grande, el paro estamos pues por encima del 20%, 23 o 24%, y eso es lo que tenemos nosotros que resolver. Que nuestros jóvenes puedan trabajar, que la gente tenga un lugar donde poder, pues de alguna forma, satisfacer lo que marca la Constitución, el derecho que tenemos al trabajo. Y yo creo que vamos a ir saliendo poco a poco. ¿Qué es lo que pasa en este momento? Pues las elecciones, bueno, pues siempre han sido complicadas. Yo cuando me presentaba, por mucho que me decía, las encuestas te dan ganado, te dan perdido. La única encuesta que existe es el día de las urnas y el día del voto que se deposita y demás. Entonces es muy difícil saber. Yo nunca he querido ser adivino y por eso nunca he querido tampoco
presagiar lo que pueda suceder, ni cuando iba de alcalde o iba de candidato. Y volveremos a las elecciones enseguida, pero un apunte solo, si me permite, sobre las costuras del Estado. ¿No? Parece que hay muchas tensiones disgregadoras que se mantienen, incluso en este periodo preelectoral se incrementan. Esto sí que no sé si le daría pena. No, el Estado es verdad, a mí me da mucha pena lo que pasa con Cataluña, porque claro, este hombre, el señor Mas, yo no sé a qué juega este hombre, porque indudablemente Cataluña va a seguir siendo España por mucho que el día que las elecciones son plebiscitarias. Es algo que la Constitución lo marca y la Constitución dice que tenemos que decirlo entre todos los españoles. No hay que 2 millones de catalanes, 2 millones de catalanes puedan decir, ah, nos vamos de aquí, y otros 2 millones o 3 millones estén en contra. Y dentro de 5 años, ¿qué pasa? Y si se ha dado la vuelta a la tortilla y resulta que ya no quieren ser separados, vamos a estar siempre haciendo ahora separados y ahora no separados, es imposible. Entonces, indudablemente a mí me preocupa esa situación, pero yo creo que la ley está por encima de todo y la ley hay que cumplirla. Y la ley principal de España es la Constitución. Pero tendrá arreglo, nos llevaremos bien. Hombre, con una parte sí, con otra no también, ¿no? Con otra también. Vamos, intentaremos llevarnos bien. Muy bien. Yo fíjate con los de CIU en el Senado, pues he tenido trato con representantes ellos, y me llevaba bien con ellos. Y hablábamos muchas veces y tenía amistad con ellos. Quitando el separatismo, que yo siempre les decía, bueno, eso está fuera de lugar, eso es una cosa que ya no existe ni nada, pero bueno, pues hablamos de muchas cosas. Sí, bueno, con Bono se va bien, pero lo que es inversión poquita, ¿no? Bueno. Estamos en periodo preelectoral y los partidos están elaborando las listas, están completando. ¿Cómo hacía usted, si se puede desvelar el secreto de las listas? ¿Personas de confianza o hacía una valoración de quién pertenecía al partido, quién podía ayudar, qué se necesitaba? Sí, bueno, le decía así, pero mira, una lista, yo en un principio tenía así 2 o 3 personas de confianza que me gustaba que vinieran conmigo a la lista, pues eran unas personas de más confianza, pero yo siempre le dejaba al partido que hiciera la lista. Sí. Yo siempre dejaba, yo decía, bueno, voy a meter estas 2 o 3 personas, pues pueden ayudar en esto, son personas que han estado conmigo a lo largo de mi vida política, por ejemplo, Jesús Stringana estuvo muchos años conmigo. Un concejal se llama Francisco Ganarejo, ya murió también el hombre, estuvo muchos años conmigo. Eugenio Castillo, otro concejal que era de mucha confianza mía. Y después, pues, indudablemente, yo al partido le sugería, pues, por ejemplo, cuando Antonio Román entró en política, fue porque yo lo dije, necesitamos una persona joven, deportista, que se ocupase del deporte en Guadalajara. Que fuera médico. No, los médicos ya no lo ven. Pero Antonio Román en aquel momento era el capitán del equipo de balonmano que estaba en la división de honor. Era una persona muy conocida, muy joven, muy deportista, y bueno, y sí, esa fue una persona de las que yo llevé a la. Hizo usted de cazatalentos entonces también, ¿no? Sí, en algunos casos sí. En el caso de Antonio Román, sí. Pero cedía entonces al partido un poco la responsabilidad de completar la lista, ¿no? Sí, mientras estuvieran los 4 sí. o 5 que usted quería. Sí, yo el partido es lo que hacía la lista, porque yo creo que hay que dejarse, hay que hacerlo de una forma, digamos, mucho más objetiva. A lo mejor tú te dejas ya por su objetivismo, por la amistad, por el cariño. No, hay que dejar que el partido determine, pues, lógicamente, pensando en las áreas que tienes. Un área de urbanismo, teníamos a José Luis Condado, que también fue teniente alcalde mío hace muchos años, y es una persona que quiero muchísimo también. Bueno, pues el urbanismo, la sanidad, pues todo el tema del comercio, tenías que tener siempre el tema de la cultura, pues, siempre tenías que tener personas que estuvieran metidas en ese mundo. Bueno, por lo que veo, usted también se dejaba aconsejar, entiendo. Parece que es raro en los políticos, ¿no? Que parece que tiene una idea y esa es la que vale, ¿no? Y ya se buscan consejeros en ese sentido. No, pero yo no soy nada perfecto, parece que todo... no soy nada perfecto, no, tengo muchos errores, pero hombre, el escuchar... Hay que escuchar siempre. Sí. Yo, cuando alguien viene a verte o venía a verme, yo me ponía siempre en el lado de la persona que estaba al otro, en este sitio, no en el mío. Decía, esta persona, si viene a verme es porque necesita algo y porque hay que escucharle, y hay que escuchar a la gente, eso es fundamental. Ahora que ha dicho que no es perfecto, y le iba a preguntar si se había enfadado alguna vez, porque tenemos aquí una conversación muy amable y parece que ha habido buena relación con unos y otros, ¿no? No me enfadar, tienes que tener alguna vez... Hombre, no es lo que más me gusta, también te veo otra sinceridad. A mí lo de enfadarme no me gusta demasiado, pero alguna vez sí tienes que plantarte. Sí. Tienes que plantarte y decir, oye, hasta aquí hemos llegado, no podemos pasarnos de esta raya. Ahora dicen raya roja, yo no
¿cómo se llama ahora? Pero esta raya no podemos pasar. No tenía colores, una raya y listo. Por ejemplo, teníamos, mira, una anécdota buena era el problema de los ruidos en Guadalajara. Teníamos, sobre todo en la Plaza de Salvador Dalí, estaban todos los clubes nocturnos y todo. Y allí había, entonces había una asociación del ruido en Guadalajara que presidía un médico que se llama José Gallardo, y lo teníamos pues los dueños de los pubs y los discotecas y demás. Y yo los lunes me reunía en un lado la asociación de vecinos contra el ruido, en otro lado los discobares y la policía municipal. Ya llamaban entre ellos y ya me decían, es que no puede ser. Y yo, no se razón, claro. La policía estaba para separarles, por si acaso la cosa crecía, ¿no? O sea, no, más que para separarlos, también para escucharles, porque Julio Estables, el jefe de policía, el intendente, es una persona extraordinaria. Es un trabajador y además una persona honrada, honesta, recta, o sea, es que de verdad te hacen falta en la policía. Claro, en este caso, yo recuerdo de aquellos tiempos y otros similares en otras localidades, que en la prensa o en algunos sitios se leía que al alcalde no le gustan las discotecas, que a lo mejor no era eso, sino que los vecinos también, claro, hay que recoger opiniones de todos los sitios, ¿no? A mí la discoteca no me molestaba nada, lo que pasa es que los vecinos que vivían en la zona pedían también protección, y entonces intentaba que se pusieran de acuerdo una parte y otra, porque date cuenta, después las sentencias salieron todas a favor de los vecinos, o sea, sentencias que denunciaban los vecinos a los ayuntamientos y demás, salían siempre a favor de los vecinos. Y en aquella época, pues al final lo que hicimos fue pues tratar de llegar a un acuerdo, y el acuerdo llegó de tal forma que la asociación de vecinos contra el ruido acabó desapareciendo. O sea, es verdad que continuaban los ruidos y continuaban las molestias, pero ya con un poquito más se obligaba a que los locales estuvieran insonorizados, en fin, muchas cosas. Más organización, ¿no? A que se cerrasen unas horas determinadas, en fin. Un poquito más de organización. Es el alcalde también un poco mediador a veces, ¿no? Entre los intereses de los vecinos, de unos y otros. Sí, indudablemente, también tienes que estar. Y cuando, no sé si llega por convencimiento personal o porque se lo dicen desde fuera, el momento de decir, bueno, pues doy paso a otra persona, mi tiempo ha concluido. Porque eso no es fácil en ningún orden de la vida, claro. Y en política yo creo que menos. Yo sí lo entendí, y cuando el último año, que fue el año 99, me presenté. Entonces ya dije no me presentaba más, porque en el 2003, cuando ya dejé la alcaldía, tenía 66 años de edad. Entonces dije, oye, ¿qué pinto yo? Otra legislatura más con 70 años, ¿tendré fuerza para poder llevar todo esto? No, de verdad, te lo digo sinceramente. Y ya yo en el año 99 ya pensé que lo dejaba. Además teníamos ahí a Antonio Román, que estaba preparado en salida y preparado totalmente con experiencia y demás. Y no, lo dejé, yo en aquel momento dejé. Es más, un compañero tuyo, Óscar Cuevas, el último día que fui alcalde, estuvo todo el día conmigo. Dice, ¿me permites que esté todo el día contigo para ver lo que hace el alcalde el último día? Sí, te vienes conmigo. Y estuvo toda la... nos separamos, pero estuvo desde las 8 de la mañana que llegué al ayuntamiento, estuvo conmigo toda la... Lo publicó después en El Decano, que escribía en aquel momento, y ahí lo puedes leer también. Pues le echaremos un vistazo, de seguro que yo y nuestros oyentes o televidentes, ¿no? Lo que hacía el alcalde el último día de estar en su despacho. ¿Se hicieron el despacho con nostalgia, con un poco de pena? Sí, eso sin duda alguna. Con tristeza, pues son muchísimas horas. Ten en cuenta que horas de despacho son todas las que tú quieras, y recuerdos, y alegrías, y tristezas, y preocupaciones, y todo. Te deja una parte de tu vida muy importante. Yo cuando me marché ese día, se llama la noche o así, y me marché porque además era la época del maratón de cuentos, y después me fui a contar un cuento. Bueno, pues le puso un bonito final entonces, ¿no? Le puse un bonito final, sí. Y además Blanca tuvo el detalle de me regaló un plato muy bonito con la figura de Álvaro Farias de Minaya, y ponía en letras, érase una vez un alcalde, y me lo entregó allí. Fue una despedida muy bonita. Una lagrimilla incluso, no sé si hubo ocasión o... En aquel momento no, pero en el último pleno sí, en el último pleno íbamos llorando casi todos. A mí se me estaban las lágrimas, Ángeles que estaba de portavoz de Izquierda Unida también, a Magdalena Valerio también. Bueno, ten en cuenta que aunque exteriormente hay pique entre los políticos, es mucho los años de convivencia, y al final pues te queda un pozo de cariño hacia todos. Y entonces empieza, pero todavía no, porque si no me equivoco también después de ser alcalde y abandonar este puesto fue diputado en las Cortes Regionales. Sí, me llamó Adolfo Suárez. En política hasta, incluso después. Hasta el 2011 estuve. Eso es. Estuve 2 años, 2 legislaturas. Con Adolfo Suárez y Llana, ¿no? Con Adolfo Suárez y Llana, estuve con el padre y con el hijo. Lo que pasa es que el hijo no llegó a tomar posesión de diputado, se marchó antes. Y luego estuve en la última legislatura con María Dolores de Cospedal.
etcétera. Sí. Y ya el adiós definitivo para dedicarse a la familia, a los nietos, a escribir también. Sí, me gusta mucho escribir, me ha gustado siempre. Yo he dado de mi padre en aquella época no había la carrera de periodismo, mi padre escribía en El Debate, en un periódico que tenía, y aquí en Guadalajara, en Flores de Abejas. Santiago Barra de vez en cuando me pasaba artículos de mi padre de hace, no sé, antes de la guerra, diciendo, mira, José María Briz, y le veía algún artículo escrito, alguna cosa que escribía, y lo heredé de mi padre, el cariño a la escritura y al periodismo. Y ya vamos terminando, volviendo esta charla con José María Briz, alcalde de Guadalajara, entre muchas más cosas. Es difícil cuando uno cierra el despacho, ya no solo el del ayuntamiento, también en las cortes regionales, cuando ya se desvincula de la política activa, ¿no?, que la siga desde casa, el volver a la vida, vamos a decir, civil, entrecomillando esto. Bueno, al principio sí, porque me encontré con mucho tiempo libre. Bueno, agenda de 14 horas, ¿no? Claro, pero ya cuando pasa el tiempo, pues oye, ya has amoldado tu vida a la actualidad, ya te dedicas a pasar un poco, te dedicas a escribir, te dedicas a estar con la familia, te dedicas a ir a tu pueblo más tiempo que ibas antes, te dedicas a buscar a los nietos, como me ha ocurrido esta tarde, y ya al final tienes todo el día completo. O sea, que la actividad sigue, aunque cambia el orden de actividades, ¿no? De vez en cuando pues tengo la suerte que me llaman y me dicen que es el pregón de la Semana Santa, y entonces me llevo una alegría muy grande, porque yo ya 12 años sin ser alcalde de la ciudad y que se acuerden todavía de ti para dar un pregón, pues es un motivo de satisfacción. Sí. Bueno, esto quiere decir que el pozo que dejó, ¿no?, su paso por la alcaldía y por el ayuntamiento, pues ha sido bueno, ¿no?, que quien le trató le sigue recordando. Bueno, pues habrá de todo, a ver qué tío más majo lleva todavía que diga otra palabra más fea, pero vamos, eso ya... Yo por lo menos con la gente intento... Hecho y de su paso por la política. Nunca puedes estar satisfecho, porque siempre piensas que puedes haber hecho más. Sí. Cuando ocupas un puesto de esa categoría siempre piensas, es verdad que llego muchas horas, pero podía haber hecho más y posiblemente podía haber hecho más. Pero bueno, ahí queda. Bueno, en cada momento sabe lo que se puede, ¿no? Y si uno, como se suele decir, si uno se esforzó, pues hizo lo que pudo. Yo por lo menos esforzarme pude, me esforcé. Ahora que llegué a todos los sitios, pues posiblemente no. Que haya gente que haya estado satisfecho conmigo, pues sí. Que haya gente que todavía esté enfadada conmigo, pues también. Pero bueno, es la vida. Es la vida, exactamente. Y hoy hemos recorrido un poquito, quizá buena pluma, la vida de José María Briz, sobre todo en su relación con la ciudad de Guadalajara como alcalde. Hemos remontado también un poquito, ¿no?, a sus inicios políticos, ese paso por el Congreso con el golpe de Estado y el teniente Tejero enfrente, ¿no?, que son un momento amargo, y luego pues una vida política dedicada sobre todo a Guadalajara, tanto la ciudad como la provincia, ¿no?, Exactamente. Que ha sido un poco el objeto de cariño, ¿no?, y de desvelos de José María Briz. A mí cuando me ofrecían algún puesto que no fuera en la provincia, les decía siempre que no. Que no. Yo un puesto que fuera electo y dentro de Guadalajara, que la gente me eligiera y dentro de mi provincia. Pues así ha sido, ¿no?, podríamos decir. Así ha sido. A Dios gracias, así ha sido. Pues don José María Briz, muchísimas gracias por venir a compartir con nosotros unos minutos, que además han sido unos cuantos, hay que decirlo, ha sido una charla muy agradable y un verdadero placer que se haya pasado por aquí para comentarnos un poco lo que ha sido su andadura política. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, Pablo. Muchísimas gracias.